Quiero que juntos escudriñemos la santa palabra del Señor. El tema de esta tarde, nuestra meta, permanecer en Él. Todos nos trazamos metas en la vida. No hay nadie, creo yo, que no se trace metas en su vida, metas de superación personal, de aprender un idioma, de emprender con algo, metas de ahorro. Todos, creo que todos tenemos metas. Yo digo que la persona que no se forja metas en su vida para salir adelante anda como un barrilete en una cucarachita. Todos tenemos que nos forjamos y hacemos metas, hermanos, pero hay una meta en la vida cristiana que al transcurrir el tiempo, cuando va pasando el tiempo, la olvidamos, la ponemos aparte y se nos va olvidando. Y esa meta es el permanecer en Él, permanecer confiando en Él, permanecer agarrados del Señor. Es una meta, hermanos, que es una meta que todos deberíamos tener, es permanecer en Cristo cada día, no solamente el día sábado que venimos a la celebración. Cuando estamos el sábado, hermanos, todos adoramos, todos cantamos, estamos con Él, pero lo importante es al salir, que pase el domingo, que pase el lunes, que pase el martes. Debemos de permanecer en Él. Mire que alguien que no olvidaba esta meta, le voy a hablar de una persona que abrió iglesias, una persona que Dios hizo milagros a través de él, una persona que Dios lo utilizó y lo utilizó mucho. Me refiero al apóstol Pablo. Él decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Una cosa hago, decía el apóstol Pablo, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está a la meta, lo que está delante, prosigo a la meta. Hermanos, en esta tarde deseo que veamos el ejemplo del rey Asa, que parte de su reinado permaneció confiando en Dios, pero con el tiempo la olvidó. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 y 9. Lo voy a invitar a que guarden este texto, porque de este texto vamos a estar sacando nuestros pensamientos el día de hoy. Pero en esos días, el profeta Ananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y lo reprendió así. Atención: nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes, a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso, nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. El rey Asa confió en Dios gran parte de su reinado, pero con el tiempo puso su confianza en otras personas, en otras cosas. Y es algo, hermanos, que es bueno ver este ejemplo, porque es algo que nos puede pasar a usted y a mí. No permanecer en Él. En primer lugar,
Permanecer en Dios nos garantiza su ayuda y cuidado. Nuevamente, permanecer en Dios nos garantiza su ayuda y cuidado. Ahí mismo en 2 de Crónicas, los primeros versículos dice: pero en esos días el profeta Ananí fue a hablar con Asa, rey de Judá, y le respondió así: nuestro Dios vigila todo el mundo. Atención, nuestro Dios vigila todo el mundo. Ayúdame y dígale a la persona que tiene al par: nuestro Dios vigila todo el mundo. Y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Atención, Dios vigila a todo el mundo. Pero esta segunda parte que dice que Dios está dispuesto a ayudar, ya no es a todo el mundo. Está dispuesto a ayudar a quienes obedecen y confían en Él. Uno podría decir: hermano, ¿y esto cómo es? Es como una condición. Pues quiero decirle, querido hermano, que la mayoría de las promesas de Dios en la Biblia van precedidas por una demanda o una condición. Siempre, hermanos, las promesas de Dios van precedidas de una demanda o de una condición. La mayoría de las promesas en la palabra del Señor. Por ejemplo, Dios habla y nos dice que nos promete salvación, pero nos dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la demanda? Creer. No es solamente así, nomás cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios ha prometido que Él conoce todas nuestras necesidades y que Él va a suplir todo lo que nos hace falta. Pero que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por. ¿Cuál es la demanda? Buscar a Dios primeramente. Buscar a Dios primero. Está la promesa de sabiduría. Usted le quiere decir: Señor, dame sabiduría, quiero tomar la mejor decisión. Dice la palabra de Dios que Dios da sabiduría, pero la demanda es que hay que pedirla y pedirla con fe. Siempre las promesas de Dios, hermanos, hay una demanda, una condición. Que todo te va a ayudar a bien, hay una demanda. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es la demanda? Amar a Dios. Siempre hay una demanda. Dios pide algo de nosotros cuando nos está dando una promesa. Dice la palabra de Dios que hay una forma para hacer prosperar el camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la demanda? Que no se aparte de nosotros ese libro, la sagrada palabra de Dios. Siempre, hermanos, muchas veces en nuestras vidas no vemos promesas cumplidas porque queremos la bendición, pero no queremos cumplir con la demanda. ¿Me entiende? Queremos que Dios nos bendiga, pero hay una demanda, hay una condición. Y a veces no queremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, porque al ser humano le gusta todo de choto, le gusta todo de gratis, no le gusta el esfuerzo. Entonces, si hay una demanda, algo que pide el Señor de entrega, de sacrificio, no nos gusta. El problema es querer la bendición, pero pasando por alto la demanda, sin obedecer y sin confiar en Dios. Hermanos, hay una parte que le corresponde a Dios y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Ayúdeme, hay una parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que te corresponde a ti. Compártela a la persona que tiene a la par. Nuestra meta, permanecer en Él.
Fíjese qué interesante, hermanos. Vimos el texto del rey Asa, ¿verdad? Que viene el profeta y lo reprende y le dice, ¿verdad? Dios te libró, acuérdate que Dios te libró, pero pusiste tu confianza en otro y te va a ir mal. Mira, hermanos, Dios ya le había advertido al rey Asa que por mientras permaneciera en él estaría con él. Dios había sido claro y le había dicho, mira, por mientras vos estés conmigo, yo voy a estar contigo. Pero en un momentito, hermano, uno esas verdades como que las olvida. Un capítulo antes, mire, aparece el profeta Azarías, 2 de Crónicas 15, versículo 1 y 2. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, le gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. Atención. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Más claro no le pudieron decir a Asa. Fue lo que le dijo el Señor. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por eso, hermanos, permanecer en Él debe de ser nuestra meta siempre. Creo que todos buscamos que la presencia y la compañía de Dios, la mano de Dios, esté con nosotros siempre, en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. Creo que todos nosotros deseamos que la compañía de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, es el deseo de todos. Por eso permanecer en Él debe de ser nuestra meta siempre. El Señor Jesús, hermanos, también nos lo advirtió a nosotros. Igual que se lo advirtió al rey Asa, igual nos los advierte y nos los advirtió a nosotros. Juan 15, versículo 5 y versículo 7. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Óigame, hermanos, la palabra de Dios es clara. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así como el profeta le dijo a Asa, ¿verdad? Si permaneces en Dios, Él va a estar contigo y te va a ayudar y te va a proteger. Así nos dice el Señor Jesús: separados de mí no podés hacer. Es bueno que lo tengamos claro esto. No debemos olvidar, hermanos, que gracias a entregarle nuestra vida a Cristo, todo cambió. Hermanos, no debemos olvidar que gracias a que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, todo cambió. Mire lo que le sigue diciendo el profeta Asa. 2 de Crónicas siempre 16. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Hermanos, el profeta Ananí le recuerda al rey Asa un momento difícil de su reinado. Cuando le dice esas palabras, que le dice que se acuerde: acuérdate que gracias a tu confianza en Dios
pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército más numeroso. Hermano, eso debe de tocarnos a nosotros. Cuando le dicen esas palabras a Asa, hermanos, el ejército etíope venía con 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. ¿Y qué hizo Asa? Se humilló, permanecía en Dios, se confiaron en Dios, oraron. ¿Y qué pasó? Dios los libró, Dios les dio la victoria. Hermanos, porque así es, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros, hermanos, nuestro corazón está rendido a Dios, no importa el problema que tengamos, no importa la situación difícil que estemos pasando, pero cuando Dios está con nosotros, hermanos, podemos salir adelante y podemos ver la mano de Dios actuando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, así es. Cuando tenemos a Dios, hermanos, en nuestro corazón, podemos ver milagros en nuestras vidas. Nosotros, hermanos, no debemos olvidar de dónde nos trae el Señor Jesús. Un error que pueda cometer cualquier hermano, hermana que esté en este lugar, es olvidar de dónde lo trae el Señor. Hermanos, y nosotros no llegamos aquí bendecidos. Llegamos a esta iglesia, hermanos, muchos llegamos quebrados, deshechos, confundidos, con hogares a punto de fracasar. Pero nos encontramos con el Señor, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Usted y yo, hermanos, el día de hoy somos el fruto de haber obedecido y confiado en Él. Lo que usted es hoy, hermanos, es el fruto de haberle entregado su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. Usted me mira aquí muy peinadito y muy bonito, hermanos, pero Dios me sacó del mero tambo de la basura. Hoy platicaba con el hermano Mario López y me decía: pastor, qué bueno que Dios nos rescató. Antes estábamos metidos en billares, jugando bola 8, bola 9, fichado, jugando naipe, con quién, 31, todo lo que había, metido en todos los casinos de Tegucigalpa. Me conocían y me conocían por el socio. Ahí andaba destruyendo mi vida. Pero, hermanos, gracias a Dios, un día me encontré con Cristo Jesús. Le entregué mi corazón, hermanos, y todo en mi vida cambió. La misma experiencia suya. A mí me da un gusto tremendo. Yo, hermanos, los conozco, conozco una gran mayoría de ustedes. Y me alegra ver personas, hermanos, que vinieron aquí con problemas de nervios, que no podían estar tranquilos y ver cómo Dios ha hecho la obra. Yo he visto personas aquí que venían con su hogar destruido, a punto de perder todo, perder hijos, hermanos, pero se encontraron con Cristo de la gloria y hoy están aquí alabando y adorando al Señor. Hermanos, cuando uno permanece en Dios, cuando uno confía en Dios, uno puede ver los milagros en la vida de uno. Pero al pasar el tiempo, olvidamos permanecer en Dios. Siempre ahí en 2 Crónicas, el reclamo que le hacen al rey Asa, le sigue diciendo: acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo. Sin embargo, ahora pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Hermanos, según va pasando el tiempo, se lo digo, hermanos, lo cuento como experiencia propia. No es que yo le estoy hablando de arriba para abajo, no.
Yo me entregué muy joven al Señor. Pero según fue pasando el tiempo, hermanos, uno se va dando licencias, uno se va dando permisos que no se deben. Yo permanecía más en el mundo que permanecía en el Señor. Permanecía en el Señor los días sábados que iba a la iglesia. Pero cuando salía, hermanos, permanecía más en las cosas del mundo que en las cosas de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando uno descuida, al pasar el tiempo, olvidarnos de permanecer en Dios. Hermanos, esto de la vida cristiana es algo del día a día, de todos los días. Me duermo y me duermo con el Señor. Me levanto con el Señor. Desayuno y estoy con el Señor. Almuerzo y estoy con el Señor. Ceno y estoy con el Señor. Trabajo, estoy con el Señor. Es estar 24/7 con el Señor. No es que yo me vengo el sábado, hermanos, y salgo de la reunión y ya salgo a pelear con la familia, a tratar mal a la señora, a tratar mal a los hijos, a tratar mal, si somos jefes, a tratar mal a los que están bajo nosotros. No, hermanos, nosotros no podemos descuidar el permanecer en Cristo Jesús. Hermanos, hay promesas lindas, hay promesas bellas. Nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. Hermano, no hay cosa más hermosa, no hay cosa que dé más paz que saber que tenemos de ayuda al Rey de Reyes, al que hace milagros, al que llama las cosas que no son como si fuesen. Qué hermoso es saber que tenemos al Rey de Reyes, hermanos, ayudándonos a nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? Permanecer en Él, confiar en Él, entregarnos a Él. Aleluya. Eso fue lo que me pasó a mí, hermanos. Después de un tiempo puse mi confianza en creerme más inteligente que Dios. Permanecía más en el pecado que con Dios. Miraba el pecado y los errores de otro, pero el mío no lo miraba. Eso me llevó a apartarme de los caminos de Dios y vivir los 2 años más duros que yo viví. ¿Por qué? Hermanos, por no permanecer en el Señor, por no agarrarme, poner mi confianza día a día en el Señor. Hermanos, en esta tarde yo quiero invitarlo a que usted y yo podamos decirle: Señor, yo quiero permanecer en ti. Quiero que mi confianza, Señor, esté puesta en ti. No la quiero hacer como el rey Asa, que puso la confianza en otro rey para que lo librara. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermano. Levante sus manos al Señor. Padre, nuestra oración el día de hoy. Señor, vemos el ejemplo de este rey que al principio de su reinado, por mucho tiempo, él puso su confianza en ti. Señor, pero el mayor error que nos puede pasar a todos es, con el paso del tiempo, permitirnos licencias, situaciones que no van con la vida del reino. Señor, queremos permanecer en ti. No solamente el día sábado de la reunión, no solamente el día de ayuno y oración. Queremos permanecer en ti, Señor, siempre. Cada día, Señor, estar ahí cerca de ti, agarrados de tu mano. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Dígale usted, hermano, con sus palabras: Señor, yo quiero estar contigo siempre. Que mi corazón esté rendido a ti siempre.
Que mi vida esté rendida a ti siempre. Que mis pensamientos estén rendidos a ti siempre. Esa es nuestra oración, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, hoy reconocemos que tú eres el Señor. Tú eres nuestro Dios, el que cuida de cada uno de nosotros. Y podemos, Señor, contar con tu ayuda. Te damos gracias, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y este aplauso es de alabanza, de adoración al Rey.